La tarea que tengo que hacer aquí es hacerlo como un recorrido sobre la historia de los campamentos de la dignidad, ¿no? Hacer y cuando pensamos lo que hacemos, ¿no? Decía un pedagogo brasileño, Paulo Freire, que muchos de vosotros seguro que lo conocéis, de referencia, y hacía referencia a algo que nosotros muchas veces creo que es algo en lo que caemos, ¿no? En descoyuntar teoría y práctica, y él, lo menciono, lo recordaba ahí, ¿no? Decía que si se desvinculaba la teoría de la práctica, lo que se practicaba lo que se hacía era verbalismo inoperante, o se corría el riesgo de caer en el verbalismo inoperante, y que si se hacía práctica sin teoría, se caía en el activismo ciego. Yo creo que normalmente nosotros tenemos más riesgo de caer en el activismo ciego que en el verbalismo inoperante, y muchas veces hacemos, pero no pensamos lo que hacemos. No nos paramos la pelota y no vemos qué ha dado de sí el movimiento, cómo está, cuáles son los... No hacemos esa reflexión colectiva que le gusta recordar a Juan Andrade, y lo que decía el historiador inglés Thomson, ¿no? De que la conciencia de clase se genera cuando hay una reflexión colectiva sobre la experiencia de explotación y de lucha, de explotación y de resistencia de esa clase. Una reflexión colectiva, colegiada, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de eso. Entonces yo voy a ir un poquito más atrás, voy a volver otra vez al principio de lo que planteaba Mario, porque me parece imprescindible. Porque además, si no entramos siempre en la última carrera, vamos a hablar de lo de Guillermo Zapata. No, espera, Guillermo Zapata que se espere, con todos los respetos a lo que se ha planteado. Vamos a hablar de lo que estamos construyendo, vamos a hablar de lo que hemos creado, vamos a aprender de nuestra propia lucha, vamos a reflexionar sobre nuestra lucha. Entonces, yo con esa idea, a mí nos pasa lo de siempre, por el activismo ciego, tiempo a preparar una intervención escrita, medida, pero entonces yo tenía en mis notitas puestas, ¿no? Págalo eso, págalo, mira. Esto es lo primero cuando empezamos, porque yo la idea que tenía es, vamos a empezar a ver los precedentes de los campamentos de la dignidad. Porque si los campamentos de la dignidad resulta que ahora mismo han sobrevivido a todo el aluvión de primacía de lo electoral, a todo el aluvión de los últimos años y están vivos todavía, algo tienen, alguna singularidad, alguna riqueza, alguna vida tienen, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde viene la cosa y cómo, claro, yo voy a contarlo desde mi propia experiencia, pues cada uno lo contaría desde la suya. Ahí está Pablo, que se verá como uno de los que estuvo allí en la Asamblea de Parados, en eso que ha puesto aquí, que fueron los primeros detenidos de la Asamblea de Parados de Mérida. Y eso es del año 2010, porque los tres precedentes, digamos, de los campamentos de dignidad que yo me gustaría mencionar serían, primero, las asambleas de parados, que se empiezan a constituir, no en 2010, eso es 2008, las asambleas de parados, y que se construyeron en algunas poblaciones de Extremadura, en concreto en Mérida, en Plasencia, en Almendralejo, plataforma de trabajadores, ¿verdad? Y que empezó a intentar empezar a dar una respuesta a aquello que veíamos que era un tsunami, cómo se le daba la pasta a los bancos, cómo se rescataba a los bancos y cómo la gente estaba desarmada, cómo todo el mundo, los sindicatos, todo el mundo aplaudiendo con las orejas, que se le diera el dinero a los bancos, y había gente que empezaba a saber que aquello iba a ser chungo para la clase trabajadora, ya se hablaba de que iba a haber 1 millón de parados a la construcción, todo aquello. Y escribíamos nosotros en la asamblea de parados de Mérida, Pablo lo recordará, decíamos en un texto, es tiempo de creación, no de rutina, un tiempo que se llamaba, muestra del voluntarismo que siempre nos caracteriza a nosotros, ¿no? Tiempo de crisis, tiempo de lucha, tiempo de deseo de lucha. Y decíamos en el texto, es tiempo de creación, no de rutina, tiempo de perder el miedo a salirse del tiesto, de repensar los instrumentos de lucha, de refutar los mecanismos de la costumbre, tiempo de juntar una queja y otra queja, de fundar pueblo precario, de salir de los letargos y de los guetos, tiempo de recordar que, como dice un compañero de la Asamblea de Parados y Precarios de Mérida, que también se recordará Pablo,
Decía, higo a higo se llena el canasto. Tiempo de anular rebeldías y de crear crisis política. Tiempo de crisis, tiempo de lucha. Esto hablábamos en el año 2008, de crear crisis política, porque entonces había crisis económica, pero no había crisis política, no había devenido crisis política. Y estábamos hablando de eso. Bueno, y después las asambleas de parados fueron un episodio de lucha, nos la desmontaron como siempre suelen desmontar con la represión. Vino después otro episodio, otro intento de confluencia de gente, que fue la coordinadora anticapitalista, que fue todavía más efímera y todavía más fracasada, porque ahí volvimos a lo mismo. Esta es la opinión personal mía. Mucha bandera y muy poquito movimiento. Mucha gente pensando en mi bandera, porque no entro en los colores ni en los anagramas de cada bandera, pero la bandera común, como que no. Es decir, seguía la rutina del gueto. Y fuimos más adelante y nos volvimos a disgregar. Aquello fracasó y nos disgregamos otra vez. Y en concreto en Mérida, esa disgregación produjo un grupo, que era la Trastienda, colectivo La Trastienda. Mirad, fijaros lo que decíamos cuando fundamos La Trastienda, 28 de diciembre del 2010. Venimos, el segundo párrafo, venimos de naufragios y viajes diversos. Vamos a leerlo desde el principio, porque es curioso, porque además es un homenaje a Laura, que nos dejaba La Trastienda, porque tenía ese doble significado de la trastienda como un espacio físico, la trastienda del herbolario de Laura, y al mismo tiempo la trastienda, lo que hay detrás del entramado político y económico. Ha nacido el colectivo de La Trastienda. Hemos nacido en la trastienda de un pequeño comercio, en una pequeña sala cedida por una amiga sabedora y cómplice de nuestras conspiraciones. Pero también hemos visto la luz en otra trastienda, la de una sociedad enferma de capitalismo, engreída en el consumo, instalada en la resignación y en el cinismo. Estamos detrás del escaparate, detrás de las tribunas, detrás de las páginas tramposas de los medios de comunicación de masa. Venimos, y esto quiero subrayarlo, venimos de naufragios y viajes diversos. Unos lucharon y luchan con el nombre de Marx en los labios. A otros les acompañó y les acompaña más el de Bakunin, el de Paulo Freire o el de Elder Cámara. Cada uno de su padre y de su madre, pero todos anticapitalistas, todos aspirando a que entren en la escena las dos ausentes y bellas hijas de la esperanza, la ira y el coraje. De eso hablábamos ya en La Trastienda. Ahí había una confluencia de marxistas heréticos, de anarquistas heréticos también, de cristianos de base, un núcleo muy pequeñito, pero con ganas de pegarse al terreno y de construir otra cosa, sin prisa, sabiendo, no teniendo la noción que tenía mucha gente de la pelea por las banderas. Ahí nacía el grupo de la Trastienda. Vamos a poner un primer vídeo de la primera acción que hicimos como La Trastienda, que algunos la recordarán, que fue así como nació La Trastienda. La primera, un poquito más abajo, Antonio. El brindis con agua, ¿qué pone? La primera que hicimos, porque es muy importante por el sitio. Nosotros ya sabemos dónde tenemos que estar. Digo, ya hemos elegido un sitio, y el sitio es la puerta de la oficina de empleo. Porque verá, aquí lo ha dicho el compañero Mario, la lucha de clase, dice Harvey, ya no se da en la fábrica, no se da solo en la fábrica, o a veces ni fundamentalmente en la fábrica, se da en el espacio urbano, la ciudad es el espacio de la lucha de clase, ¿verdad? Y la capacidad de resignificar los espacios que nosotros tengamos. El 15M resignificó la plaza como un lugar, como el ágora, el de la ciudadanía. El SAR resignificó el Carrefour y nosotros mismos, como un espacio donde se planteaba la batalla de la necesidad, de la pobreza. Nosotros empezamos a resignificar entonces, todavía no éramos conscientes de qué capacidad había, porque la oficina de empleo es lo menos comunitario que uno se puede echar a la cara, es un sitio inhóspito, donde uno va y se pira, sella y se pira, no se genera comunidad. Allí ¿cómo va a nacer la comunidad en la oficina de empleo, en la puerta de la oficina de empleo? Y esa primera acción, ya tenemos a nuestros amigos aquí de la policía, que son perennes. Nosotros la policía la hemos tenido desde que empieza a organizarse el movimiento en Mérida, nos dedican allí, nos mandan una UIP, 16 policías que mandan de Sevilla para Mérida, cuando empieza la cosa a ponerse un poquito más calentita, ¿no? Entonces tenemos ahí la primera acción, que es entrar ese día, la víspera de Nochevieja, y hacer un brindis con agua. La idea fue de un compañero argentino, que al parecer esta forma de lucha es una forma que se utiliza en Argentina. Los pensionistas, cuando quieren protestar, brindan con agua.
Y dijimos, coño, hay un comunista argentino que ya no está con nosotros porque ya ha vuelto a su país, esto, que lo propuso y dijimos, vamos a hacer el brindis con agua porque no tenemos medios y queremos mostrarlo. Porque como ha dicho aquí el compañero, los pueblos, tú tienes dos ojos, los movimientos, el partido tiene 1000, decía Brel, ¿no? Los movimientos, los campamentos tienen 1000 y los pueblos son más inteligentes que el más listo de cada uno de nosotros. Entonces los pueblos aprenden los unos de los otros y uno copia y va cogiendo y va mezclando, ¿no? Vale. Entonces ya tenemos la trastienda que está haciendo también ese trabajo y empiezan a hacer otra cosa más importante, que es la plataforma por la renta básica de Extremadura, que ahí ya estamos hablando de una federación de grupos. Ahí estamos hablando ya del colectivo La Trastienda, de las asambleas de parados que se han ido creando, de otro componente importante que va a tener mucha importancia luego en el desarrollo del movimiento, de los barrios. La primera asamblea de la plataforma por la renta básica que se hace es en Suerte de Saavedra, justamente aquí, donde luego ha acabado arraigando el campamento de Indira en Badajoz, en Suerte de Saavedra, y la segunda en Aldea Moreno, porque nos vamos donde la papa quema, donde no va la izquierda, donde no van los sindicatos, donde no van los radicales de boquilla. Allí vamos nosotros, a donde la papa quema, a lo inorganizable, a donde está lo inorganizable, al lumpen, a ese lumpen que tratamos con el pie. Vamos allí y empezamos a intentar organizar plataformas de parado, colectivos de derechos sociales y empezamos, como digo, con ese movimiento. Échale para atrás, un poquito, José Antonio, porque ahí empezamos a organizar y organizamos en torno a una ILP por la renta básica. Una ILP por la renta básica universal. Otra cosa es lo que acabó siendo, ¿no? La renta activa de inserción, la renta básica de inserción. Empezamos a organizar con mucha gente. Empezamos a organizar un movimiento por la renta básica, recogiendo firmas. ¿Recogiendo firmas dónde? En la sede de los sindicatos, en la sede de los partidos, en la puerta de las oficinas de empleo otra vez. Concesión con la oficina de empleo, ¿verdad? Porque hacer una ILP significa que tienes que hablar con la gente y que por tanto te tienes que enterar. Y no se aprende lo mismo leyendo los papeles que hablando con la gente, ¿verdad? Uno no aprende el verbo entranquimazarse, no sabe uno que existe hasta que no va a la oficina de empleo y escucha a una compañera decir es que fulanita se entranquimazó, y Beltranito está deprimido y empiezas a escuchar la palabra depresión y escopeta en todo momento y empiezas a saber que a partir de allí, a partir de aquella rabia, que no tiene cauce, hay que organizarse. Vale, entonces, plataforma por la renta básica. Empieza a funcionar la recogida de firmas, 27.000 firmas, 2.000 alegaciones posteriormente, lo tiran a la basura, pero el movimiento mientras tanto está creciendo. No es una simple recogida de firmas, porque vamos a hacer las asambleas a los barrios. Y claro, la gente nos empieza a plantear otro tipo de demanda. Y hablo ahora de Mérida, otro tipo de demanda, los desahucios, y empezamos a parar los desahucios. Fijaros que no existía la plataforma de afectados de la hipoteca, por supuesto que no existía ni en Extremadura, pero es que era muy poquita cosa todavía a nivel estatal. Y aquí conseguimos parar los desahucios de viviendas sociales el 26 de julio del 2012. 900 expedientes de viviendas sociales. Empezamos a montar la bronca y a plantear, luego lo diré, a plantear una de las transgresiones, porque los movimientos, si no transgreden la frontera, no arraigan. Y empezamos a plantear una cuestión fundamental. Los desahucios de viviendas sociales, porque hasta entonces se estaba empezando a hablar cada vez más de los desahucios de hipotecas, pero volvemos a lo mismo, no se hablaba de los desahucios de viviendas sociales. Y entonces se ha dado un paso importante en la paralización de los desahucios, empieza a haber actos que son más provocativos, más arriesgados. Hacemos algo, como habían dicho los compañeros de Andalucía, que es meternos en el Carrefour. Vamos para adelante, eso es más conocido. Nos metemos en el Carrefour, o si quieres darle, ponerlo de fondo, hay muchos compañeros de los que estáis aquí, Rafa, Pablo, muchos de los que estáis aquí, ¿no? Algunos de los que estáis aquí, ¿no? Que estuvisteis ayer aquella mañana, ¿no? En la movida. Pasamos de eso. Entonces empezamos a plantear, vamos poniendo, y hay ya se está organizando aquel enjambre que decía, la palabra que decía Mario, que a mí me gusta también mucho, aquel enjambre rebelde estaba ya organizándose, se expresa en el Día de Extremadura, en la confluencia, muy importante, porque entre medias está ocurriendo otra cosa que ha sido el 15M. La trastienda nació antes, la plataforma por la renta básica nació antes, pero ahí está el 15M, y entonces viene otra vez, viene la fecundación mutua.
como siempre, los movimientos de verdad, ¿verdad? La fecundación mutua. Y entonces ahí ya está. Por supuesto que toda la gente que está en la trastienda, que está en la plataforma por la renta básica, se ha incorporado y ha tirado del 15M también. Y entonces empieza a mezclarse ahí. Empieza a mezclarse un 15M, pero por eso un 15M obrero. Como le ha puesto Juan, que es el que le ha puesto el título a la charleta esta que teníamos que dar aquí. Los campamentos dignidad 15M obrero, ¿no? Empieza a juntarse. Empieza a juntarse y también está nuestro intento de buscar aliados y de generar más debate con el tema de la renta básica. Si ponemos el encuentro estatal de las rentas básicas y vemos qué gente participó, Rafael Barragán, que está por aquí, ¿no? Tom Cuchar, ecologista de Nación, Rafael Juan, del colectivo Prometeo, que entonces lo existía el Frente Cívico. Veremos que hay mucha de la gente que luego ha estado en otros movimientos, en la simiente de otros movimientos. En aquel encuentro estatal que hacemos por las rentas básicas, ¿que dónde lo hacemos? Esa será otra cuestión. Lo hacemos en el centro ocupado que había en Mérida, el centro que habían ocupado los compañeros en Mérida. Bueno, seguimos avanzando con la plataforma por la renta básica, es decir, no es una simple recogida de firmas, es todo esto que estamos diciendo. Y llegamos ya a los campamentos. Estamos en la búsqueda de confluencia, llegamos a los campamentos, que es lo importante. En los campamentos nace en el 20 de febrero del 2013, el primero de ellos en Mérida, y nace, como yo creo que nace, no sé si esto es muy paulino, muy de San Pablo, ¿no? Esto de la idea de la caída del caballo, esto que a veces ha dicho a Badiou, Alain Badiou, ¿no? De que es muy paulino, pero yo creo que siempre hay un punto, siempre hay un momento, un acontecimiento que tiene algo de intempestivo, como el propio 15M, ¿no? De imprevisible, ¿sí? Y que ese elemento está ahí y que va más allá de la gente que ha sembrado. Es decir, ha habido siembra, por supuesto, toda esa gente ha sembrado, pero los campamentos de la dignidad van mucho más allá de los sembradores. Es decir, el acontecimiento siempre va mucho más allá de la gente que pone el cauce. Esa es la importancia, ese es el punto intempestivo, el punto incontrolable. Nosotros montamos el campamento con la idea de que vamos hasta allí una semana, 10 días, 15 días. Eso sí, ya hay una mezcla importante. Un campamento, 15M, pero en la puerta de la oficina de empleo, obrero. Pero lo que pensamos que va a durar una semana, va a durar 10 días, 15 días, resulta que dura 80 días. No, y dura 80 días hasta el mismo día de la aprobación de la ley de la renta básica de inserción. Y empieza a generar como un torbellino, otra cosa, empieza a generar toda una comunidad, una palabra muy importante para nosotros. Es decir, ya no es una manifestación, ni una manifestación de 24 horas, ya es una comunidad, porque claro que es un campamento, y más en el nuestro. Un campamento es enganchar la luz en el bar del Carlos, que nos deja engancharla, es hacer la comida con la bombona en la calle, que está prohibido, es organizar la vida en la calle, en la puerta del INEM. Y por tanto, estamos generando una comunidad. Y es una llamada al pueblo a que construya y refuerce esa comunidad, a que proteja esa comunidad. Y lo hace. Y empiezan a llover, empiezan a llegar las mantas y los dulces por la mañana de los trabajadores, de las trabajadoras de las oficinas de empleo, y las trébedes, y lo otro, y todo el mundo busca cómo aportar. Y una de las cosas que nos encontramos, que dará lugar luego a la creación de nuestra despensa de alimentos, es precisamente que hay un mogollón de gente que trae comida. Tanta comida que necesitaríamos muchísimos años para comerla. Tenemos que ver cómo la repartimos y cómo organizamos el reparto. Y ahí empieza otra de las cuestiones. Pues lógicamente con nuestra gente en los barrios empezamos a organizar el reparto de esos alimentos. Empiezan a hacer ahí la despensa de alimentos. Empieza el primer campamento que se monta, el de Mérida, 20 de febrero, a la semana los compañeros de Plasencia se meten en la catedral, porque primero han intentado ponerse en la placeta de la catedral de Plasencia, la policía lo ha desalojado. Pues claro, la policía al principio, los políticos que dijeron, esto se va a consumir solito, esta brasa se va a consumir sola, no pasa nada. Pero a la semana ya, cuando salta un segundo campamento, esa noche desmantela el campamento la policía. Al día siguiente los compañeros, aprovechando la hora de los turistas, se meten en la catedral. Estarían, en el caso de Plasencia, allí hasta el final, los 80 días. Y nacen
3 semanas después, los campamentos de Almendralejo y de Badajoz. Aquí están los compañeros, está Rafael, está Rubén, otros compañeros. También nacen otros 2 campamentos y durarán hasta, como digo, hasta la aprobación de la ley de renta básica. Pero lo importante, tanto, voy a meterlo esto con mucho más prisa, ¿no? ¿Sí? ¿Más prisa? No. Vale, a ver. Cortes de agua. A ver, muy importante. Lo que nació con la renta básica, tirando del hilo de la renta básica, empiezan a salir todas las otras cerezas de la cuestión social. Claro, empiezan a salir los cortes de agua. Empieza a salir que nosotros le estamos planteando al Ayuntamiento de Mérida que haga una tarifa social del agua que la gente pueda pagar, porque ¿cuánta gente le han cortado el agua en los últimos años, no en Extremadura, sino en toda España? A centenares de miles de personas. Y empezamos a organizar la batalla de los cortes de agua, ¿sí? Y empezamos a organizar otra batalla. Ya hemos paralizado los desahucios de vivienda social, pero ahora empezamos a paralizar los desahucios de hipoteca. Llega un día allí un compañero, Jesús, y dice, yo voy a ser el número 20. ¿El número 20 de qué, Jesús? Sí, el número 20 de los que se quite la vida. He estado en el cementerio, he visto el número del nicho, voy a ser el siguiente. A la mañana siguiente todo el campamento va, paramos el desahucio y después empezamos a parar todos los otros. El desahucio de Aroa, el desahucio de César, el del otro, de todos los compañeros. Es decir, empezamos a hacer la paz, nosotros también. Es más, la paz no existía ni en Mérida, ni en Plasencia, ni en Almendralejo, y la constituye, la organiza el campamento, se organiza en el marco del campamento. Es decir, vamos ampliando el campo de lucha de los campamentos de la dignidad. Ahí estaba el tema de la manifestación, también como al mismo tiempo vamos haciendo la alianza. Por ejemplo, la Coordinadora Estudiantil de Extremadura se constituye allí en la Oficina de Empleo, en la puerta, ¿verdad que sí? En la puerta de la Oficina de Empleo se hace la Asamblea Constituyente. Y como incluso el sindicalismo oficial, sindicalismo mayoritario, se ve obligado a tener que apoyar porque está viendo que se queda fuera del juego, ¿no? Y bueno, la gente de una forma mucho más, digo, creyéndoselo mucho más. Vamos, Antonio. El scratch, espera el scratch. He puesto ahí el scratch en lo más democrático que tenemos, porque había un compañero nuestro, Alfonso, que esta mañana no ha podido venir, que es de Alfonso, un compañero que es evangelista de Mérida, que siempre lo dice, ¿no? El scratch es lo más democrático que tenemos, y no le falta razón. El scratch es un instrumento democrático de primer orden. Y nosotros el scratch lo hemos utilizado a tope. Lo hemos utilizado con la Reina Sofía, con el Floriano, con el Monago, con todo el que haya hecho falta. Hemos utilizado el scratch. Entonces, el scratch ahí, yo lo ponía, no lo deja, es un scratch muy bonito que hicimos, porque le llamamos el scratch con chorizo. Nos fuimos a la sede, a donde comían todos los diputados del PP, a la puerta, hicimos un scratch, una comida con chorizo, en la puerta del Hotel Emperatriz en Mérida. Un scratch a chorizos con chorizo, ¿verdad? Entonces, no se puede ver. Bueno, no pasa nada. Entonces yo sigo contando un poco la cosa. Os sigo contando con el guión. 4 marchas simultáneas. Otra acción del repertorio nuestra que utilizamos mucho. Y que luego va a tener sus consecuencias. La marcha. Para nosotros es un procedimiento muy importante. Porque somos muy conscientes que la marcha genera solidaridad, genera comunidad y solidaridad. Solidaridad porque el que te putea eres tú, los pies son tuyos. Comunidad porque alguien tiene que preparar la comida, en algún sitio tienes que dormir. Eso significa la tele no existe, la tele se apaga, está la conversación. Por tanto, importantísimo para nosotros, la marcha, como un instrumento, como una acción más importante. Y hay, para que os hagáis la idea, nosotros la marcha hemos hecho incontables. Hubo una primera marcha que hicimos antes de los campamentos, de Badajoz a Mérida, luego hemos hecho otra marcha de Fuentes de Cantos a Mérida, hicimos 4 marchas coincidiendo aquí, otra marcha luego después de Olivenza y de Talavera de la Real a Badajoz, es decir, un montón de marchas, porque ha sido una forma de lucha que hemos utilizado mucho, ¿no? Y llegamos al 9 de mayo, que es cuando se aprueba la ley de renta básica extremeña de inserción. Y cuando si puedes poner el vídeo antes sí que saliera, no sale, ¿no? Ninguno, ¿no? Lo digo porque viéramos... Sí, el anterior. Pesa poco, te lo cargas.
muchos de los que estuvisteis estáis aquí, o algunos de los que estuvisteis estáis aquí, el día previo a la manifestación, a la aprobación de la ley de la ley de renta básica de inserción, llegan 4 columnas, 4 marchas, una de Plasencia, fuimos 6 días, otra de Villafranca, otra de Almendralejo y otra de abajo, 4 marchas. Y el clima, yo creo que me he metido en los cuantos del libro. Es de las ocasiones que he visto un clima, una emoción más incontrolable, ¿no? más desatada. A ello contribuía incluso el propio horario, porque la marcha última de Almendralejo entró por la noche, y a eso que venían a toda leche, venían, ¿no? Pero entró por la noche, entonces había un clima de fraternidad, un clima de lucha, un clima de sí se puede, como yo de luego he visto pocas veces. Y luego, una vez que se aprueba la ley, ¿qué ocurre? Se aprueba la ley, parece que es una derrota, porque la ley que han hecho es una ley de renta mínima de inserción, pero ¿qué ha pasado? Que se ha conseguido algo mucho más importante, que le vayan a pagar la renta básica con ser importante, porque si se puede tiene que tener carnalidad, algún tipo de carnalidad, ¿verdad? Más importante que se le pague a 8.000 personas en vez de a 2.000 la renta mínima de inserción, más importante que puedan acceder los menores de 18 y no solo los menores de 25 años, más importante que haya un año de empadronamiento como requisito en lugar de 4, mucho más importante que todo eso, que se ha construido una herramienta, lo diríamos en términos como le gusta a alguna gente decirlo, ¿no? Que produce comunidad y produce esperanza. Una herramienta de producción de comunidad y de esperanza. Eso es mucho más importante que todos los elementos concretos. Y por eso, ese día hay una alegría incontenible. A pesar de que le han aprobado una mierda de ley, a pesar de que le han aprobado prácticamente todos por unanimidad, pero sin embargo, todo el mundo es consciente. ¿Y qué ocurre después? Tal es así, esa conciencia, que inmediatamente después se vuelven a abrir nuevas demandas. 3 de ellas, que yo mencionaba ahí. Bueno, 3 de ellas. Comedores escolares. Inmediatamente empezamos a preparar la batalla para que se abran los comedores escolares en el verano. Y se abren. Conseguimos que en todas las poblaciones de más de 8.000 habitantes se abran. ¿Y cómo lo hacemos? Que eso es importante. Organizando desayunos alternativos con algunos cómplices, maestros cómplices de colegios, empezando a organizar desayunos alternativos para meterles la vergüenza, para quedarlos de vergüenza al poder, organizándolos nosotros por la mañana, los desayunos alternativos en los colegios, y le metemos tal presión que le conseguimos arrancar los comedores escolares. La segunda, empezamos a plantear la batalla de las viviendas vacías, 210 viviendas vacías en Mérida, urbanización de Los Álamos, acabadas al 70%, y empezamos a dar la batalla de tal manera, y la gente estaba tan fuerte, que un grupo de familias, de parejas jóvenes, 12 parejas jóvenes, se meten en el verano. Os quiero llamar la atención sobre el hecho de que son viviendas que no tienen ni puertas, ni ventanas, ni por supuesto agua, ni luz, ni absolutamente nada. Y se meten 12 familias ahí ya. Si pudiéramos ver ese vídeo sería... Bueno, no lo podemos ver. Vale, ya os mandaremos la referencia por si lo queréis mirar, ¿no? Y una tercera cuestión muy significativa de cómo estamos desbordando, de esa política de desborde, el reparto de alimentos. Empezamos a plantear el tema del reparto de alimentos, sabiendo que pisamos raya de peligro. ¿Cómo no lo vamos a saber? ¿Cómo no lo vamos a saber si venimos muchos de nosotros, de una tradición anarquista, una tradición comunista, una tradición de las distintas tradiciones emancipatorias? Sabiendo que estamos pisando raya de peligro. Pero sabiendo que esto no se arregla con brochazos ideológicos ni con discursos, que esto se arregla con pueblo. Y entonces, sabiendo eso, empezamos a plantear el tema del reparto de alimentos y empezamos a descubrir cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que la mayor parte de los alimentos que se reparten aquí son pagados con dinero público. Y que quien tiene, sin embargo, quien tiene la administración de eso es el Opus Dei, a través de los bancos de alimentos. Cosa que no sabíamos bien sabida. Y llegamos ahí y empezamos a tener, porque nosotros tenemos claro que no podemos repartir alimentos como una ONG de caridad, porque no somos lo contrario. Y queremos romper esa también, transgredir eso. Y entonces empezamos a plantear, el primer reparto de alimentos se hace en la puerta de la oficina de empleo. El reparto de octubre, 45 familias
Entonces dijimos, sí, sí, pero lo vamos a repartir aquí, en la puerta de la oficina de empleo. Y el segundo reparto de alimentos lo hacemos en la puerta del Parlamento. En la puerta del Parlamento. Ah, claro, ahí ya cruje todo. Ahí ya les crujió todo. A la mañana siguiente nos llama la buena señora y nos dice, no volváis a aparecer por aquí. Doña Carmen de Aguirre, presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz y supernumeraria de los Budey. Y claro que nos presentamos por allí, al día siguiente. ¿Y qué pasa? Que los alimentos son tuyos, tú eres el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo que no alimentos? Claro que nos tenéis que dar alimentos. Y nos han dado alimentos. Y hemos seguido repartiendo alimentos. Aunque han tenido que buscar la vía de dárnoslos a través de la Cruz Roja. Y seguimos con la batalla. Y volvimos a repartir alimentos en la Plaza de España. Y volvimos a repartir, es decir, lo que nosotros le decíamos mucho a la gente, y sabemos que es un terreno espinoso, poco lo hablaremos si hace falta. Reparto y lucha, lucha y reparto. Que era nuestra idea. Entonces, como veréis, comedores escolares, urbanizaciones vacías, reparto de alimentos, estamos abriendo el campo. Ya no es la renta básica, ya no son los derechos sociales, y por el medio, encierro en la concatedral y presentación de las marchas de la dignidad. Y por el medio hemos ido tejiendo alianzas, porque sabemos de sobra que cuando no se construyen alianzas, las guerras se pierden. O te compran o te matan, ¿verdad? O te aíslan. Entonces hemos ido construyendo un montón de alianzas también. Y la hemos construido además ¿con quién? Hemos construido con otra mucha gente las marchas de la dignidad. Y algo importante que decía Mari, con los y las de abajo más diversos. Con la gente de las mareas, donde tienen mucho protagonismo los interinos de la educación y de la sanidad. Con la gente del SAT, los jornaleros. Con los desahuciados de la vivienda. Desde ahí estamos construyendo ese instrumento de las marchas de la dignidad. Que luego diré una cosa con la que no estoy de acuerdo con lo que ha planteado Mario y otra gente, no Mario. Yo estoy muy de acuerdo con el 99% de lo que ha dicho, pero ahí me gustaría dar mi opinión. Yo no creo que las marchas de la dignidad para nada sean el canto del cine. Las marchas de la dignidad no han tenido más continuidad, tiene que ver mucho y tienen muchísima responsabilidad. Muchísima responsabilidad. Las máquinas de captura. Y ahora luego contaré por qué digo esto. Entonces, hemos construido y estamos construyendo las marchas de la dignidad con otra gente también. Es decir, estamos construyendo instrumentos destituyentes que ya van más allá de la renta básica, de los 25.000 empleos, del fin de los desahucios, que ya están planteando temas políticos, el no al pago de la deuda, y que tienen una orientación claramente destituyente y una orientación antisistémica clarísima. Lo hemos ido construyendo con otra mucha gente. Otro momento fundamental es la entrada de televisión. El pregamonal. Porque nosotros hablamos de gamonal. Esto a lo mejor no sé si está bien que lo grabemos. Y más ahora que tenemos el juicio a la vista. Pero nosotros estuvimos hablando y debatiendo. Y hubo un pregamonal aquí en Extremadura. Nosotros sabíamos de sobra dónde íbamos a terminar. ¿Verdad? ¿O alguien cree que somos tan ingenuos para no saber dónde íbamos a terminar ese día? Los calabozó, ¿no? Entonces, mirad, estábamos ahí, ¿dónde? ¿Dónde? La papa quema, en la frontera, y en esa construcción de movimiento viene después otro asunto importantísimo que tiene que ver con la construcción de comunidad, la constitución de la Corrala de la Solidaridad de Gralejo, la primera Corrala de Extremadura y las marchas de la dignidad, que yo creo que es un momento crucial, en el que, ojo, ese movimiento no anda a los pies de la clase media, ese movimiento anda a los pies de la clase obrera, la clase trabajadora. Yo sé que estas cosas de las nominaciones de sujetos nos ponen locos, hay gente que le citan un montón, ¿no? A mí me gusta mucho más el contenido, pero lo que sí digo es que hay algo muy menospreciado, y creo que hemos pagado ese error. El protagonismo, las comunidades de lucha que se han ido creando, de movimientos de parados, de movimientos de precarios, la paz es la expresión más conocida y mejor de eso. Es la que es capaz de montar todo esto. Y las marchas de la dignidad tienen ese componente. Y asustan a más de uno. Porque las marchas de la dignidad, bueno, el canto del cine lo decimos ahora.
pero la policía aquella noche yo creo que no le pareció precisamente un concierto de Tchaikovsky. No sé si fue Tchaikovsky el del canto del cisne. Quiero decir que es un momento fundamental en el que se está planteando, claro que hay límites, y claro que las marchas de la dignidad están planteando, están diciendo que hay un límite político, un límite sindical, un boquete político y sindical, pero luego yo cuento mi experiencia. La noche de las marchas de la dignidad nos reunimos, la gente de los distintos movimientos que lo convocábamos, los representantes de los distintos movimientos. Yo recuerdo cuando hubo gente que planteamos, como nosotros, que dijimos, vamos al 1 de mayo convocando como marcha de la dignidad. No, eso de los sindicatos. Vamos a las elecciones europeas con escraches, como hizo la PAH por otra parte. No, eso de los partidos. ¿Vale? O sea que las máquinas de captura también funcionaron. O sea, no puede ser que las máquinas de captura, y no lo digo por tu discurso, ni mucho menos, nos digan, esto, el momento de la movilización llegó hasta aquí, luego ya decayó porque todos los movimientos tienen reflujo, cuando ellas mismas han generado una dinámica que en la práctica ha generado desmovilización. ¿Vale? Seguimos el relato, ¿no? Muy importante, nace el campamento Dignidad de Badajoz, renace porque existió en su momento, pero no acabó de coger aquello. Y ahora nace de otra manera. Y nace de 2 barrios. Yo le dije a un compañero, compa, ya hay campamento de Dignidad de Badajoz. Porque cuando se convocó, salieron 2 pequeños grupos, 50, 60 personas de cada sitio. Suerte de Saavedra y Gurugú. Ya había arraigado ahí el campamento de Dignidad en los barrios más machacados aquí en Badajoz. Importantísimo. Los rebusqueros, seguimos ampliando la lucha. Coño, es que hay gente que vive del rebusco. Es que volvemos a... Claro, es innegable que vivimos en Extremadura. Aunque algunos se crean que viven en... no sé muy bien qué sitio de la sociedad de la información, vivimos en Extremadura. Y el problema de la tierra y el problema de los temporeros y el problema de la gente que no tiene nada, pues sigue teniéndolo mucha gente, ¿verdad? Y entonces hay gente que nosotros contribuimos, la gente de Villafranca fundamentalmente, Juan, estamos hablando cuando hablo de campamento en el sentido más amplio, pues está organizando precisamente la batalla del rebusco, de los rebusqueros, importantísimo también. Ocupación de la finca de los quintos del ministro de Agricultura Arias Cañete, el encierro en la Catedral de Badajoz durante las Navidades, otra fórmula que nosotros hemos utilizado mucho en nuestro repertorio de acción colectiva, la ocupación, los encierros de las iglesias, muy importante, escrache permanente en la puerta de Monago. Primero una, después 2, al final 7 mujeres desahuciadas en la puerta de Monago, permanentemente allí acampadas, durmiendo en coche, en la puerta, con el desgaste que eso le ha producido, ¿vale? Con las contradicciones también, obviamente, de gestionar ese proceso con proceso duro. Desahucio y detención de Juliana, que no sé si está aquí, bueno, pero luego la veremos, importantísimo. Y aprovecho que no está, para contar algo que a lo mejor no lo podíamos contar si estuviera ella, ¿no? Fijaros lo importante. Juliana y Antonio estaban en un tabuco. Un tabuco es un pasillo, por supuesto sin agua, sin luz, esos son lujos con todo amontonado. Paco, que estará por ahí. Paco, ¿verdad? Que fuimos los dos aquella tarde. O sea, viviendo como furtivo, no sé si visteis la película, viviendo como lobo. Y vino aquí. Y Juliana ya es otra. Y es otra gracias a la lucha y gracias a la barriada de Suerte de Saavedra. Porque ¿sabéis dónde vive Juliana? En una vivienda ocupada de Suerte de Saavedra. El día que quisieron echar a Juliana, que nos metimos allí a comprar la vivienda, vino la policía. No sé, eso se puede ver porque es una información, no, es una información que es una noticia. Yo hace mucho tiempo que no veía pasar miedo a la policía. La marcha de la dignidad sí, ¿no? Pero ese día yo vi como la policía tenía mucho miedo, porque fue el barrio, hubo detenido aquel día, cuando iban a echar a Juliana, que no era de allí, nadie la conocía, y que vive hoy como una vecina más en Suerte de Saavedra. Fue el barrio el que se enfrentó a la policía y el que echó a la policía. Se llevó detenida a Juliana, pero echó a la policía de allí, del barrio. Lo digo porque esto también es muy importante.
No se ve, bueno, pues seguimos el relato, Antonio, sin problema. La detención de Juliana, la constitución de la Corrala 1 de mayo en Mérida, la derrota del PP en las elecciones autonómicas y el inicio de la negociación del nuevo gobierno, se abre ahí, bueno, pues yo qué sé, pues habrá la posibilidad, que hemos visto que da un poco de sí, pero la posibilidad de avances en los terrenos que nosotros estamos planteando, pero sobre todo, lo que se ve clarísimamente es que hemos marcado, como se dice ahora, la agenda, ¿verdad? Porque todos los partidos y el propio gobierno tienen que hablar de lo que nosotros, de las luchas que hemos ido poniendo en pie, pobreza energética, renta básica, vivienda, etc., ¿no? Lucha por el comedor de Suerte Saavedra, que yo lo mencionaba porque me parece también muy significativo de esta batalla que estamos dando, Escuela Básica de Verano, el papel de la formación que antes mencionaba Rodolfo, el campamento de dignidad en los locales de Mérida Badajoz, las peleas que seguimos con el agua en todos sitios, la participación en las euromarchas. No se puede ver el vídeo, es una pena, porque es un vídeo que cuenta cómo detienen a los compañeros, de los 30 compañeros que detuvieron en las euromarchas en Bruselas, 5 de ellos de Extremadura, que está el Juanán, además, una manera canalla y criminal, que le dio un ataque epiléptico, lo tuvieron allí como una rata allí tirado en el suelo. Es decir, cómo nosotros hemos participado en todo, en anudar todas esas alianzas a nivel estatal, la vigilia frente a la Casa de Vara, el encierro en la iglesia de Cáceres, la demanda de los embargos por la renta básica, y ahora la última es que los compañeros, un grupo de compañeros de la Vera, y luego ya en Plasencia y en más sitios y en todos lados, a Valmoral y en todos lados, han iniciado el apoyo, la organización del apoyo a los refugiados. Han empezado a organizar camión de alimentos, de ropa y de todo tipo de cosas para llevarlos a Calais, ¿vale? Que también nos habla de cómo el campamento tiene esa capacidad de unir lo que decimos, pan cotidiano y horizonte, ¿no? Es decir, lo cercano y lo que parece que es más lejano pero tiene que ver con nosotros. Los juicios de los campamentos, en fin, vamos a lo importante, las características. Vamos a mencionarlas, por mencionarlo así rápidamente. Insisto, todo puede ser muy subjetivo y se trata además de generar debate. Primera característica que yo me gustaría subrayar: nuevos sujetos, nuevos actores, ¿no? Evidentemente. Los pobres urbanos, ¿no? Parados, pobres y precarios, muy en la idea de lo que ha dicho Mario, porque también hay, cada campamento tiene su composición. En Almendralejo hay más juventud, en Plasencia hay más clase obrera tradicional ligada a la construcción, en Mérida a lo mejor hay una presencia más grande en los barrios, en principio, cada uno tiene su composición, pero hay sobre todo esa mezcla generacional y no solo generacional, cultural, empoderamiento del pueblo, muy importante desde mi punto de vista. Tirar tabiques entre militantes y no militantes, porque la izquierda habitual, en todas sus versiones, sindicatos radicales y menos radicales, están acostumbrados a impartir lecciones, a no recibirlas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente que cree que tiene la verdad y lleva la verdad al movimiento. No. Tú la línea la construyes en el movimiento. No la construyes fuera y la traes al movimiento y se la comen con patata a los demás. La línea se construye también en el movimiento. La política se hace en el movimiento. Y eso ha sido muy importante. Porque nosotros somos, y aunque está más adelante lo digo ahora, muy celosos de nuestra autonomía. Porque es un movimiento, desde su inicio, movimiento muy plural. Políticamente, sindicalmente, religiosamente. Pues nosotros tenemos evangelistas de redes cristianas y de todo, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista. Pero lo más importante, superador de eso, muy plural culturalmente, porque es mucho más difícil unir a la gente de Suerte Saavedra con los de San Roque, ¿verdad?, que unir comunistas y anarquistas o socialistas y comunistas, ¿verdad? Entonces no podemos permitir, no debíamos permitir, y nosotros hemos acabado diciendo muchas veces, tenemos muchas novias, pero no nos casamos con nadie, ¿verdad? Es algo que lo hemos acabado repitiendo muchas veces en el movimiento. Y espera, un momentito arriba. Empoderamiento del pueblo, lo que decíamos, mezclar saberes estratégicos y saberes experienciales. Es decir, el saber militante, por decirlo de alguna manera, tiene que aprender, tiene que relacionarse
y viceversa, con el saber experiencial, ¿sí? Ahí, en esa mezcla donde realmente el peligro es cuando se junta el dolor y el saber. Para los que mandan, el peligro nace cuando se juntan el dolor y el saber. Si el dolor va por su cuenta o el saber va por su cuenta, ahí no hay peligro. Entonces, formación propia de cuadro, muy en la línea también de lo que plantea a veces Cibersi en el análisis de los movimientos sociales latinoamericanos. El papel de los barrios, fundamental. Y lo digo por una cosa también, luego va a hablar el compañero Montañés, Roberto, del 25M. A veces aquí a la gente de Extremadura nos falta un poquito de orgullo. Nos hemos acabado creyendo eso de que somos muy movinos, muy apocados, muy poquita cosa, nos lo hemos acabado creyendo. Y no, por ejemplo, nos hemos olvidado que aquí se cargó mucha lana, más lana que en ningún sitio en la República. Aquí, en Extremadura. Y yo lo que digo es que ahora, en el tema de los barrios, aquí se está cargando mucha lana. Y que ojalá en otros sitios seamos capaces que se cargue. Es decir, nosotros hemos conseguido que gente que estaba excluida social y políticamente se constituya en un sujeto político. Y eso es muy importante a la hora de lo que estamos hablando, el papel de los barrios. Ahí yo he mencionado varias cosas, he mencionado lo de la detención de Juliana, podría mencionar otras cosas, por ejemplo, Juanca ha puesto ahí el enganche de agua. ¿Qué cosa más emocionante? Le niegan el agua al ayuntamiento a una persona. Hay una asamblea en el barrio y va todo el barrio a engancharle el agua. Y a hablar, ¿os acordáis? Y a hablar con el presidente de la comunidad de vecinos que no quería, y a convencerlo. Y a decirle, no, es que este va a tener agua. Se la vamos a enganchar todo. 70 personas que van allí y dicen, no, es que se le va a enganchar el agua. ¿Sí? La importancia también del elemento comunitario y la importancia de aprender de las luchas de la gente que desgraciadamente no ha leído el libro, ¿vale? Autonomía, mujeres y familia, importantísimo. El protagonismo de las mujeres, que tiene que ser mucho más, es evidente. Pero en todo el movimiento que nosotros hemos puesto en pie, y de su mano, evidentemente, lo que estábamos hablando antes, el papel de lo comunitario, de la comunidad. Juntar lo que hemos dicho muchas veces, comunidad y revuelta. Capacidad para traducir los programas en propuestas concretas. Nada precario no es ajeno, lo he mencionado antes, ¿no? Pobreza energética, comedores escolares, etc. Vale, vamos para abajo. Las transgresiones de las que mencionaba antes. Vamos para abajo, José Antonio. Nuevos repertorios de lucha. Bien. Alianza y extensión de los campamentos. Bien, sigue para abajo. Vale, y ahí terminamos. Yo termino con dos reflexiones nada más. Bueno, para que también yo creo que así tenemos el debate que es lo importante, ¿no? No hemos comido mucho tiempo. Primera reflexión. Yo no sé si es muy cierta esa idea que hay de que los movimientos tienen ese estado naciente que mencionábamos antes, ¿no? Ese estado de enamoramiento, ¿no? De todo es posible, y luego su acartonamiento, su declive y su conformación en institución, ¿no? Eso que hablaba Alberoni, ¿no? Francesco Alberoni. Pero lo que sí, si fuese así, está claro que tenemos que buscar cómo se reenamora el movimiento. Es decir, cómo no se convierte en ese tipo de institución que estamos hablando. Está claro, ¿no? Porque a mí me parece que ahora mismo, y por eso también en estas jornadas que se han convocado, este es un debate crucial. Crucial. Si no hay movilización social, no hay cambio. Si no hay comunidades de lucha, no hay cambio. Si no hay ninguna de las dos cosas, no hay cambio. Habrá, que le gusta mucho la palabra a Manolo Monero que está allí, restauración. Si no hay pueblo organizado, no habrá cambio. Habrá más acumulación por desposesión. Habrá más hundimiento de las rodillas. No puede ser de otra manera. Y claro que lo que ocurre es lo que decía antes Mario. La gente llega a la institución nueva y se cree, porque que es un problema de que a los que estaban antes no eran suficientemente modernos. Y claro, que es un problema también de suficientemente moderno. Pero el problema es que la institución no está hecha, no solo que no esté hecha para cambiar, sino que está hecha para que no cambie nada. Y os pongo dos ejemplos, no digo los nombres.
una compañera con la que hablo y me dice, no, es que los presupuestos de Extremadura, es que no se puede presentar una enmienda, no se puede hacer una enmienda porque es que resulta que termina el plazo, o sea, más allá del 31 de diciembre. ¿Pero de qué me estás hablando si es la política? El reglamento no puede estar por delante de la política. Otro ejemplo, una compañera de un ayuntamiento que se reúnen los vendedores ambulantes, planteamos que haya un pleno extraordinario y dice, es que yo no sé si se puede convocar más de un pleno extraordinario al mes. ¿De qué me estás hablando? La política está por delante del reglamento. A ver, y estamos hablando de dos compañeros o dos compañeras hechas y corajudas y con ganas de pelear, ¿eh? Pero lo digo para que veamos hasta qué extremo la fuerza de la rutina nos invade. Y no solo eso, ¿eh? Y no solo eso. Nuestras propias dinámicas, las de organizaciones, que están atravesadas por pulsiones y por una indigencia teórica del copón, y que no son capaces ni siquiera de aproximarse a lo nuevo y de aprender con la gente. Entonces, yo planteo que esto es fundamental, que el cómo nos organizamos, el cómo hay un proceso nuevo de movilización social y sobre todo cómo hay un proceso de multiplicación de las comunidades de lucha es fundamental, es el debate que nosotros tenemos que procurar que haya. Digo, no hoy, sino en general. O sea, porque si no, no hay salida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aprendamos de la experiencia, vamos a revisarla, vamos a ponerle las pegas, vamos a generar todo el debate, ¿no? Aprendamos, reflexionemos colectivamente sobre nuestra experiencia de explotación y de lucha, ¿sí?